Profesor Yair, mucho gusto. Voy a exponer acerca de mi tema, Panamá 1981 a 1989. A continuación, en este trabajo vamos a poder ver como introducción la inestabilidad política que ocurre en las décadas o en los años de los 80, ya que gracias a la crisis política que hay o la inestabilidad política que hay en el país, se crea un auge, una galopante crisis económica dentro de la República de Panamá, ya sean los gastos sociales del Estado y la participación de este en la economía nacional. Voy a hacerle una breve introducción, un breve resumen de cada año. 1980, las movilizaciones de estudiantes y profesores universitarios. Esto fue el proceso de reformas de los estudiantes que llegaban a volver a obtener su democracia luego del golpe de Estado en 1968. En 1981 este proceso de lucha se llevaba a cabo y se crea una separación de los militares y los estudiantes. Esto hace una gran participación del movimiento estudiantil en este entonces. En 1981 también vemos una fecha, un año muy importante en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque el 31 de julio de este mismo año se llega o empieza a recorrer la noticia sobre la muerte del general Omar Torrijos en un accidente en la provincia de Coclé. Esto crea o coincide también con una recaudación en la crisis económica de Estados Unidos hacia Centroamérica y la región del norte, del centro de Panamá. En 1982, la inestabilidad política también fue producida no solo por la lucha intestina del poder político panameño, sino también sobre los sobre los galopantes crisis económicas y los ascensos de las luchas obreras. Ya no solamente era una parte del pueblo, sino que las luchas obreras y populares del país empezaban a pronunciarse por esta crisis económica. Tenemos en 1984, podemos recordar por Roberto Díaz el fraude, declara fraude en las elecciones de 1984, denunciando así al general Manuel Antonio Noriega. 1987, la Comisión Internacional de Derechos Humanos recibe denuncias sobre violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y donde Panamá estaba siendo partícipe como violación de derechos humanos. 1988, la crisis económica había llegado a un punto en donde el presidente del Valle, en coordinación con el Estado americano, quería hacer un intento para destituir al general Manuel Antonio Noriega. En 1988 también la Contraloría General de la República declara que el Producto Interno Bruto había caído un 17%, lo que había provocado el cierre de cientos de pequeñas empresas y el despido de más de 60,000 asalariados. Vemos que en 1988 Panamá atravesaba una crisis económica cual nunca se había visto anteriormente. En 1989 puedo decir con propiedad que esta es la fecha más importante de esta década. ¿Por qué? Porque el 20 de diciembre de este mismo año, George Bush, a través de sus tropas, de su fuerza armada, deciden invadir Panamá en una supuesta acción de democracia contra el narcotráfico, para que Estados Unidos y Panamá fuera liberar el narcotráfico. Y es así donde llegan a suelo panameño a invadir en busca del general Manuel Antonio Noriega. Los verdaderos políticos objetivos, ¿qué sucede? Estaban en la estabilización de la situación política y el tipo de régimen necesario para lograrlo. Lo económico estaba muy relacionado con lo anterior, es decir, la aplicación de fondos monetaristas. Y en lo geopolítico, el problema de las bases militares y su control sobre el canal de Panamá. Es lo que podemos relevar o ver en 1989. Aquí vemos algunas imágenes de lo que fue la invasión de Panamá y algunos datos importantes.
Dicen que la Iglesia Católica y el Estado Civil panameño arrojan números diferentes en cuanto fueron las víctimas de lo que fue la invasión. A los Estados Unidos también arrojaron víctimas, lo que decían que en cuanto a los heridos, nosotros teníamos una cifra que ascendía a 2007 y ellos solo eran 124 militares heridos, mientras el Instituto Nacional de Panamá de Medicina registró 255 muertes y 93 desapariciones. Entonces vemos que aunque la ciudad de Panamá fue la más golpeada también en la invasión, hubieron víctimas en Colón, hubieron víctimas en Río Hato, en donde se considera que fueron bombardeadas innecesariamente, es decir, indiscriminadamente. Una conclusión o algunas conclusiones que nosotros podemos sacar de este trabajo: además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de una gran parte de la infraestructura de Panamá, tal cual, ejemplo, el Chorrillo fue la zona de guerra más afectada aquí en Panamá. A pesar de las promesas de los invasores, muchas no se cumplieron, y aunque se hubieran cumplido, nada hubiera sido suficiente para reparar las pérdidas humanas que Panamá sufrió en esos días. Al mirar el pasado, observamos que Panamá hoy en día está mejor que muchos en la región. Esto es cierto, y podríamos señalar que en parte es gracias a las medidas que estos panameños pudieron tomar luego de la invasión. Como conclusión les puedo dejar esto, y hay un dicho del 20 de diciembre de 1989: el ejército yanqui invadió este país y mató a gente inocente. Hasta hoy no se sabe cuántos fueron y la herida sigue abierta. Es un dicho muy popular que todavía se mantiene aquí en Panamá. Muchas gracias por su tiempo, profesor.